Buenos días. Vamos con la siguiente ponencia y con un ponente excepcional. Yo no lo conocía, pero me parece que somos almas gemelas porque hemos empezado en las ciencias y hemos acabado en las letras, y él en la gestión. Javier Fernández, ingeniero industrial y director general de la cosa informática y de la administración electrónica en el Principado de Asturias. Javier. Muchas gracias, Miguel. Un placer por la asistencia y por la invitación de estar aquí. La verdad es que es un placer y el tener la oportunidad de contar algunas de las cosas que estamos haciendo en Asturias y de lo que estamos tratando de impulsar lo que es la administración electrónica y evangelizar, como muchas veces yo creo que también utilizamos esa palabra cuando hablamos de la administración electrónica. Y el título de la ponencia es Digitalización inteligente a la captura del dato, ¿no? Es un título que define un poco de lo que vamos a hablar. Por un lado, voy a contar un proyecto en el que estamos inmersos para la digitalización de documentos en papel, lo que en la administración abunda notablemente, pero desde un punto de vista más avanzado, y lo explicaré con un poco más de detalle en la segunda parte de la ponencia, donde queremos no simplemente hacer lo que a veces se entiende por digitalización de papel, que es pasar un papel a un PDF, aunque sea incluso con unos metadatos. Nosotros queremos ir un punto más allá. Y por otro lado, a la captura del dato, ¿no? Porque yo creo que históricamente las administraciones se basan en el expediente. Expediente históricamente en expediente en papel, ¿no? Es la base de la operación de las administraciones. En Asturias ya hemos dado un paso muy importante y creo que podemos decir que nos basamos en el expediente electrónico. Todavía con dificultades y con todavía algunas reticencias y con esa gestión del cambio que todavía se sigue produciendo, pero bueno, creo que eso es algo consolidado, el basarse en el expediente electrónico. Pero creo que el paso de verdad, el paso que ofrece un avance en la gestión operativa de una administración pública es la administración basada en el dato, en que el expediente electrónico no sea simplemente una réplica del expediente en papel, ¿no? Sino que llegamos a tramitar o a gestionar expedientes electrónicos o documentos electrónicos que sean conjuntos de datos y que lo que seamos capaces de tratar sean esos datos que están dentro de esos documentos. Ese es un poco el objetivo. Y es un objetivo que forma parte de nuestro objetivo de transformación digital de la administración, donde queremos convertirnos en una plataforma de servicios públicos digitales y que sea tan sencillo hacer una compra de un mueble por Internet como solicitar una ayuda o solicitar una licencia o hacer cualquier tipo de tramitación en la administración. Hoy en día, igual que nuestros clientes, por decirlo de alguna manera, la ciudadanía, las empresas están acostumbradas a tratar por Internet de gestiones muy ágiles para un montón de cosas. Es un poco triste que precisamente los servicios públicos, que debe ser lo más importante, lo que mejor funcione, pues nuestra experiencia de uso no sea la misma. Y ese es el objetivo en el que estamos. Para lograr ese objetivo entendemos que lo fundamental es la gestión de los datos. Para poder dar un servicio proactivo, eficiente, lo primero que tenemos que tener es una buena gestión de los datos, de la ingente información que tenemos en nuestro poder las administraciones públicas y que desafortunadamente hoy en día todavía es una información deslavazada y en silos de información independientes, en lo que luego explicaré el data warehouse, ¿no? Donde hemos estructurado determinadas informaciones o determinados datos para determinadas aplicaciones y de una manera muy estructurada que luego no nos permite hacer una explotación de esos datos de una manera transversal y que nos permita ofrecer nuevos servicios de una manera más ágil. Por tanto, nosotros entendemos que los datos tienen que formar parte del centro de cualquier estrategia de transformación digital de una administración, en general de cualquier entidad, de cualquier organización, pero desde luego de una administración pública. Y lo que voy a contar aquí es un poco ese reto, no solo de la gestión de los datos, de esa construcción del data lake, que seguramente habréis oído hablar hoy en día mucho, es un término que se utiliza mucho, pero que lo importante es lo que está por detrás. Y lo que voy a hablar es de ese reto, de esa construcción del data lake, con una mezcla de todos esos datos estructurados que ya somos capaces de obtener
a través de lo que es una tramitación electrónica, a través de ficheros o de información ya tratada informáticamente, pero tenemos que integrar también esa otra información que no está estructurada y que en una administración, como os decía, forma parte de un montón de papeles, de expedientes, de notificaciones, etcétera, etcétera, y es una información que no está estructurada y que aportaría muchísimo valor en la gestión de las administraciones. Estamos en esa fase de creación de ese data lake. La diferencia entre un data lake y un data warehouse básicamente es que es de donde venimos, y hablaré ahora. El data warehouse es eso que os explicaba, ¿no? Es una información muy estructurada, enfocada a un bien concreto, a una aplicación muy concreta. Lo que buscamos es construir ese gran data lake del Principado que sirva para que determinada información, que a lo mejor es del ámbito de sanidad, unida a otra que puede ser del ámbito de educación, a otra que pueda ser del ámbito de medio ambiente, al final seamos capaces de explotar esa información para otro tipo de fin completamente diferente, pero que tengamos esa capacidad de juntar y de integrar información de diferentes fuentes, de diferentes ámbitos y que nos ofrezcan posibilidades de nuevos servicios, de ser más eficientes y de ofrecer nuevos servicios públicos. Y evidentemente, ese último punto, ¿no? Usar los datos para mejorar también el proceso en la toma de decisiones, algo fundamental. Lo que os decía, tenemos datos estructurados y datos no estructurados. Los datos estructurados, bueno, pues desde que está implantada la administración electrónica, afortunadamente cada vez son mayoría, pero todavía tenemos muchísima información en datos no estructurados que necesitamos tratar para lograr el fin que os comentaba antes, ¿no? Y para esto tenemos que montar lo que denominamos el modelo de gobierno del dato. Todo está en el centro de la estrategia, tenemos que gobernar esa estrategia, tenemos que gobernar esos datos. Y nos apoyamos en 4 pilares fundamentales. Por un lado, el modelo organizativo de esos datos, en lo que denominamos la oficina del dato. Tenemos que organizar cómo distribuimos, qué decisiones tomamos respecto a esos datos. Tenemos que tener unos datos de calidad, tenemos que tener un modelo de calidad del dato, es fundamental. Evidentemente, de poco nos vale tener unos procesos, unos cuadros de mando, una serie de desarrollos en función de los datos, si los datos que tenemos no son de calidad. Lo que nos va a llevar es todavía a decisiones erróneas y quizás todavía a ser menos eficientes de lo que éramos antes, ¿no? Por otro lado, evidentemente, un modelo de operación. Tenemos que saber qué hacemos con esos datos. Cuáles son las fuentes, cómo se transforman, cómo se explotan y, por último, fundamental, la parte de seguridad. Y en un servicio público yo creo que quizás todavía más relevante, ¿no? Si queremos dar confianza a la ciudadanía para que, de que seamos capaces de tratar sus datos con responsabilidad, con utilidad, evidentemente tenemos que tener unos datos con unas medidas de seguridad, ser rigurosos, respetar toda la parte de privacidad. Bien, entonces tenemos que tener ese modelo de seguridad del dato 100% fiable. Y es lo que os decía, ¿no? La situación de partida de la Administración del Principado. Nosotros, evidentemente, ya hacíamos tratamiento de datos, aplicábamos esos datos en determinados desarrollos para diferentes ámbitos, pero, como os decía, teníamos multitud, bueno, y tenemos todavía hoy en día, multitud de silos de información inconexa. El primer reto que tenemos, hablamos muchas veces de la interoperabilidad entre administraciones. La primera es la interna. La primera interoperabilidad que tenemos que desarrollar es la interna. Si no somos capaces de tener una integración entre los datos que generamos ya digo, por ejemplo, en educación, con lo que tenemos en sanidad o con lo que tenemos para justicia, pues ya tenemos el primer problema, cuando estamos reflejando las mismas cosas. A veces tenemos, siempre pongo un ejemplo que es muy tonto, pero que es muy visual de lo que pasa. En unos sitios tenemos calle Menéndez Pérez, en otro sitio C. Menéndez Pérez y en otro sitio C. Menéndez Pérez. Y ser capaces de cruzar esa información de esa forma es dificilísimo, mientras no depuramos, no somos capaces de depurar esos datos y de tener esa interoperabilidad interna. Y el objetivo es pasar a ese data lake en el cual tengamos una ingesta masiva de datos
de cualquier manera, de cualquier ámbito, y luego seamos capaces de conservar todos esos datos independientemente del tipo que sean, sin tener que decidir qué datos incluimos ahora o no, porque no sé cuáles voy a utilizar mañana en el servicio que se me ocurra, y por otro lado, que lo podamos conservar en su forma original. Tener ese gran data lake que luego utilizaremos en función de las necesidades que tengamos. Y en este gobierno del dato tenemos, os voy a plantear ahí, 8 objetivos que voy a tratar de explicaros con un ejemplo real, pues desafortunadamente, de hace poco tiempo. Nosotros hemos tenido que empezar esta transformación de la gestión del dato con el COVID. Teníamos que generar una serie de cuadros de mando, de explotación de los datos, de todo lo que estaba pasando con el COVID. Contagios, pruebas, recursos disponibles en la sanidad, posteriormente vacunación. Hemos construido un cuadro de mando que en parte es público, tenemos en nuestra web, en la página de coronavirus.asturias.es, un cuadro de mandos donde desarrollamos hasta 6 paneles con diferentes gráficos de información al público, pero por detrás tenemos hasta casi 30 paneles de información para la gestión interna. Y con estos objetivos del gobierno del dato os voy a explicar cada paso que dimos para construir ese cuadro de mando. Por un lado, la calidad, evidentemente, lo que os decía antes. Si los datos no son de calidad, si la cifra que estamos poniendo no es la adecuada, la conclusión que vamos a sacar será completamente errónea. Imaginaros un caso concreto como el tema del COVID, los contagios, etcétera, el día que das un dato que no es el adecuado. Con lo cual, lo primero, tienes que velar por la calidad del dato. Por otro lado, la explotación de los datos. Evidentemente, teníamos que construir algo que fuese visible, que fuese útil para los gestores, en ese caso, para la Consejería de Salud, que tenía que utilizar esos datos para su gestión y, además, también para compartir esos datos y, evidentemente, dar visibilidad pública a cómo estaba la situación en cada momento. La gobernanza, evidentemente, los roles. ¿Quién ofrecía los datos? ¿Quién se responsabilizaba de los datos? Tenéis que daros cuenta, y enlazo con el siguiente, con la parte de las fuentes. Afortunadamente, antes de la llegada del COVID, quien tenía que generar esa información, que eran los servicios de vigilancia epidemiológica, pues afortunadamente no teníamos epidemias. Sus fuentes de información, me atrevo a decir que en algunos casos casi podría llegar a ser una libreta, porque realmente, afortunadamente, era, en todo caso, Excels. Imaginaros eso, de repente, una transformación a miles de casos. Pues evidentemente hay que establecer cuáles son las fuentes adecuadas de los datos. Había diferentes áreas sanitarias donde también se estaban gestionando de una manera, bueno, pues en algunos matices, con matices, y esa información había que aglutinarla, había que integrarla y tenía que agregarse de una manera correcta e interpretable. Todo eso había que gobernarlo, organizarlo y, además, establecer cuáles eran las fuentes exactas, fiables, de lo que estábamos montando. Automatización. Si esto hay que desarrollarlo para que luego tenga vida propia. Lo que no puede ser es que tengas que todos los días volver a hacer el trabajo. Tienes que establecer mecanismos que permitan que todos esos datos sigan replicándose, sigan generándose de una manera automatizada. Que no tengas que todos los días estar volviendo a generar ese desarrollo que te dé la construcción de ese cuadro de mando. Tienes que construir algo que sea automatizable y que permanentemente esté generando datos. Si os acordáis, todos los días había que reportar datos de COVID. Pues evidentemente eso sería inmanejable si tuvieses que hacer todos los desarrollos diariamente. El autoservicio, otro de los objetivos es que a quien le ofreces esos cuadros de mando tenga capacidad también de jugar con ellos. Hoy necesita una información, pero de repente mañana pues tiene que reportar otra cosa diferente o lo tiene que reportar de una manera diferente. Pues es muy importante que la herramienta que pongas a disposición de esos órganos gestores tenga la flexibilidad suficiente para que puedan automatizar esos informes de manera independiente, que tengan esa autonomía de reflejar esa información y de explotar esa información. Y nos quedan 2 pasos más en los cuales estamos, pero todavía no hemos llegado.
y es la parte de innovación y de visualización, o digamos que le enlazo las dos. Nosotros hemos hecho hasta ahora analítica de datos. No sé si, yo creo que no se le podría llamar ni siquiera Big Data. No hemos llegado a ese volumen de información como para llamarlo Big Data. El siguiente paso es que todo eso, cuando tienes todo eso montado, cuando tienes una analítica, cuando las fuentes de información están establecidas, tienes automatizado ya toda esa producción de información, el siguiente paso es intentar predecir. Y eso viene con innovación, con aplicación de inteligencia artificial, con machine learning, y eso es un punto ya de valor añadido absolutamente diferencial. Y ese es el siguiente paso. Pero no puedes llegar a ese paso sin haber dado los previos, porque volverás a nuevamente estar cometiendo errores y estar sacando conclusiones predictivas erróneas, porque no están basadas en algo sólido. Y ese es en los pasos en los que estamos ahora mismo. Y evidentemente, ir mejorando todo lo que es la visualización de esos cuadros de mando, de esa explotación de datos, para que los órganos gestores pues, realmente lo tengan cada vez más fácil y puedan ayudarles en todas sus tomas de decisiones. Bueno, básicamente las medidas en la implantación del gobierno del dato pues es un poco lo que os estaba diciendo, ¿no? Tenemos que tener un sistema de gobierno del dato que realmente establezca cuáles son las prácticas adecuadas, evolucionar todo el modelo de Business Intelligence, de explotación de esos datos, e implantación de la oficina del dato para dar sostenibilidad a todo este proyecto de explotación de los datos. Y ahora llega la segunda parte. ¿Qué hacemos con todo lo que tenemos en papel? Evidentemente, cuando os contaba el ejemplo del COVID, toda esa información venía de las áreas sanitarias que hacían la ingesta de los datos en sistemas de información, con lo cual toda esa información estaba estructurada y evidentemente tenía todos esos problemas que os he comentado, pero al menos teníamos la información para cogerla y cruzarla y hacer el análisis y pintarla. Pero claro, cuando nos encontramos con contenidos en papel, esto es mucho más difícil. Y por eso nos hemos involucrado en un nuevo proyecto que nosotros denominamos digitalización documental inteligente y que es esa digitalización documental que todos conocemos y que se hace y que yo creo que no es ninguna novedad el hacer un escaneo, meter los metadatos del documento y subirlo y ya tienes un documento electrónico. Bien, pues nosotros queremos ir más allá. El objetivo que nos planteábamos era que ir a un almacén del Principado, coger un papel, sin mirar qué es, ponérselo a la plataforma que desarrollemos y que nos diga qué es, si es una resolución, si es un contrato, si es una notificación y además, en función de lo que identifique qué es, sepa extraer los datos que nos interesan de ese documento y los inserte en nuestras bases de datos y pasen a ser datos estructurados. Ese es un reto mayúsculo, pero también es en el que estamos involucrados y también por eso lo planteamos como algo innovador y de hecho os comentaré que, es más, lo estamos tramitando como compra pública innovadora. Y tenemos 3 líneas de trabajo fundamentales. Primero, el volumen de datos que tenemos. Podéis imaginaros las pilas de archivos y armarios llenos de papel que tenemos por las instalaciones del Principado. Establecer cuáles son las reglas, esas reglas de extracción de los datos, de gestión de todos esos datos y cómo aplicar la inteligencia artificial sobre esa documentación. Y luego, evidentemente, el volumen también nos da la oportunidad de hacer el deep learning, el aprendizaje de todo eso. Al final lo que estamos buscando es que la máquina aprenda como aprendemos nosotros. De alguna manera, nosotros si vemos un documento, sí sabemos si es una resolución, una notificación. Pues eso es lo que tratamos de que una máquina sea capaz también de hacerlo. Los objetivos, y voy rápido porque ya me queda poco tiempo. Esto, industrializarlo. Industrializar la disponibilidad del dato y además como un objetivo también de un gobierno abierto, ¿no? De que los datos de una administración, salvo los datos evidentemente privados, pero los datos públicos son de todos y todos construimos, todos colaboramos en construir esa gran base de datos. Pues pongámoslo a disposición también de la sociedad para que lo use en su beneficio, ¿no? Y, por último,
poner al dato como valor estratégico, desarrollar todas esas reglas que os decía para esa automatización de datos, incluso desarrollar un ecosistema, decimos aquí, de data science para las propias empresas. Yo creo que esa exposición de datos, esa explotación del dato genera también nuevas formas de negocio para nuevas empresas. Puede haber nuevas oportunidades de negocio en base a esa explotación de esos datos y, en general, evidentemente, mejorar los procesos de decisión en la administración pública, que en base a información tomemos mejores decisiones. Mi objetivo sería que llegásemos a tener gemelos digitales de los servicios públicos, de alguna manera, que nos sirviesen para extraer conclusiones en función de lo que estoy haciendo y de las decisiones que estoy tomando, las conclusiones serían estas. Esto es algo, hoy en día suena a ciencia ficción, pero yo creo que es el objetivo que nos tenemos que marcar para tener una administración más eficiente. Y os cuento muy rápido el proyecto. Como os decía, hemos sacado, es un proyecto de compra pública innovadora. Hemos sacado en septiembre de 2021 una consulta preliminar al mercado, también para contrastar que esto que nosotros entendíamos como innovación realmente lo era. Le sacamos un poco la estructura, lo que os he resumido básicamente antes, ¿no? Toda la parte de captación del dato, primero la captación del texto, ¿no? A través de OCR, la captación, luego esa inserta de esos datos en bases de datos y la automatización de esa información. La verdad es que creo que ha sido un éxito. Hemos recibido 12 propuestas. De esas 12, 10 son grandes empresas multinacionales o empresas nacionales de gran tamaño. Y luego pues, ha habido un centro tecnológico y una pequeña empresa y 2 medianas empresas. Pero desde luego hemos recibido muchas soluciones diversas, además con diferentes opciones, tanto para la parte de OCR como la parte de Machine Learning, incluso soluciones parciales, algunas soluciones que son parciales. En este tipo de procesos de compra pública innovadora es muy habitual que luego se produzcan acuerdos entre empresas que presenten proyectos conjuntos, sumando las capacidades que tenga cada una de ellas. Y como os decía, pues también ofertas y propuestas heterogéneas, ¿no? Tantos servicios en la cloud, servicios on-premise, híbridos, tanto de software abierto como propietario. Bueno, al final es muy interesante porque hemos tenido un gran abanico de propuestas. Las conclusiones, que es posible, que efectivamente no hay una solución ya en el mercado totalmente cerrada, hay algunas iniciativas más o menos avanzadas, que es posible tanto la captación del dato como la integración con las bases de datos, como la conservación de los documentos. Aquí ponemos una frase importante, la conservación de los documentos no es en formato original. Lo que buscamos es lo que os decía, que un documento electrónico no sea una réplica del documento en papel, no sea un PDF. El documento electrónico sea un conjunto de datos y el expediente electrónico acabe siendo un conjunto de datos de documentos electrónicos. Y esto también viene por este medio, ¿no? Todo esto, ahora la continuidad que le vamos a dar es a través de un diálogo competitivo y además le hemos dado un presupuesto que yo creo que para empezar, evidentemente con este presupuesto no seremos capaces de digitalizar todos los documentos del Principado, pero sí nos dará la posibilidad de montar esa plataforma y de iniciar una digitalización de un cierto número de documentos que nos ayude luego a seguir en un proceso que una vez que tienes el sistema montado, sí que es básicamente escaneo y insertar esos documentos en esa plataforma que diseñemos. Y disculpad que haya ido un poco de prisa ahora al final para intentar entrar en el tiempo. Espero que haya sido interesante y si tenéis cualquier pregunta, pues a vuestra disposición.